Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Es un gusto poderles saludar. Les saluda a su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala. Es para mí un privilegio nuevamente poder juntos meditar en una reflexión más, en una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Y pues estamos con nuestro estudio, nuestra temática de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Estamos en la 4ª semana y para hoy tenemos un tema que es el verdadero motivo para orar. Ese será nuestro tema a tratar en esta preciosa hora del día. Y antes de que entremos al desarrollo de nuestro tema, les pido que podamos orar, pedir la dirección a nuestro Dios para que podamos comprenderla y así poderla llevar al terreno de la práctica. Vamos a orar, hermanos. Excelentísimo y bondadoso Padre, tú que vives y reinas por la eternidad, altamente agradecidos contigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por todo tu amor y por toda tu misericordia recibida cada día, Señor. No somos merecedores, mas sin embargo tu amor es tan grande que nos cubres a pesar de nuestras imperfecciones. Gracias te doy, Padre eterno, por tu bendición y provisión recibida cada día, y porque ahora pues también podemos recibir tu palabra, que es el agua que viene a saciar nuestra sed, y podamos llevarla al terreno de la práctica, Señor amado. Así de que seas tú el invitado de honor, Señor, seas tú en nuestro corazón, en la vida de tus hijos que están en este grupo, como en cualquier otra plataforma donde nos vayan a escuchar, Señor, que tú derrames bendiciones en sus vidas y también prepares su corazón, como también a esta sierva tuya, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor, que seas tú y me hagas a un lado y así podamos juntos comprender tu palabra, podemos llevar muy dentro de nuestro corazón este mensaje que trae, Señor, para nuestra vida. Así de que, favor y mi buen Dios, que te suplicamos y te agradecemos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, pues les decía que nuestro título principal es el verdadero motivo para orar. Nuestro texto base lo encontramos allá en Mateo capítulo 6 y sus versos 5 al 6. Que si usted tiene su Biblia, le invito a que pueda abrirla y vayamos juntos a leer en Mateo capítulo 6 y su versos verso 5, al 6. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores entra en tu aposento, y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Amén. La oración es una de las obras mayores del creyente cristiano. Hablar con Dios, sea en el pensamiento o con los labios, es la forma en que el creyente tiene intimidad con Dios. Este pasaje que acabamos de leer, que es nuestro texto base, está dirigido a los que oran, a las personas que toman la oración en serio. La oración es una de las mayores obras del creyente cristiano. Hablar con Dios, ya sea con nuestros pensamientos, ya sea cuando lo hacemos con nuestros labios, es la forma en que el creyente tiene ese compañerismo con su Dios. Y si algo anhela Dios, es el compañerismo con el hombre. Y eso lo podemos ver en Isaías 43:10. Por eso es esencial que oremos, pero oremos con frecuencia, amados hermanos, teniendo compañerismo durante todo el día. Y eso no significa que usted va a estar de rodillas todo el tiempo, sino que también orar en el transcurso del día es llevarlo en mente, ¿verdad? Darle gracias en todo lo que hagamos. Eso es estar en oración todo el día. Sin embargo, la preocupación de Cristo en este punto no es que oremos. Su preocupación más grande es cómo oramos. Es posible orar mal, con motivaciones equivocadas y de manera equivocada.
Es posible orar y nunca ser escuchado por Dios. Es posible orar y sin embargo estar meramente hablando a solas, a nosotros mismos, que nuestras oraciones no se elevan más que a nuestros propios oídos, no pasan incluso ni de nuestro propio techo. Por eso Cristo se dispone a enseñarnos la motivación correcta para orar, como también la equivocada. Y hoy vamos a tocar dos puntos importantes. Y el primero es la motivación equivocada para orar. Y esto lo podemos ver aquí mismo en nuestro texto base en Mateo capítulo 6, su verso 5. Ahí podemos ver claramente la motivación equivocada para orar. En el punto número 2, la motivación correcta para orar. Y esta la podemos ver aquí en Mateo capítulo 6 y su verso 6, amados hermanos. Y vamos a ver nuestro primer punto, la motivación equivocada para orar. Existen algunos peligros alrededor de la oración, algunos factores de los que hay que cuidarse, y es la oración hipócrita, la hipocresía para orar. Eso es terrible, amados hermanos, y aborrecible, ¿verdad?, por nuestro Dios. Las personas pueden orar por muchas razones equivocadas, quizás. Por eso muchas veces nuestras oraciones no son respondidas, porque no oramos como deberíamos de orar. Y veamos un punto importante. Y uno de los puntos importantes es cuando nuestras oraciones no son escuchadas o son equivocadas, es cuando también nosotros no hemos confesado nuestros pecados. Es ahí cuando existe una barrera entre Dios y las personas que oran. Pues estamos orando equivocadamente. ¿Por qué? O no estamos orando como deberíamos de orar. Porque muchas veces no hemos confesado nuestros pecados. Entonces existe una barrera entre Dios y el hombre, el pecado. Otro motivo es ser egoístas. Una oración con objetivo, una gratificación personal, una oración que solo pedimos lo que necesitamos, cosas que queremos, ¿verdad? Por puro gusto podríamos decir. Eso es orar de una manera egoísta. Una oración con el objetivo de pedir gratificación personal. Y esa sería una forma errada de orar, una forma equívoca de orar a nuestro Dios. Veamos lo que nos dice Santiago capítulo 4 y su verso 3. Y dice de esta manera: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es por eso que se vuelve una oración equivocada, ¿verdad? Una oración que no trae respuesta, porque no sabemos orar y no sabemos pedirle a nuestro Dios lo que realmente necesitamos. Solo hacemos oraciones para pedir alguna cosa, alguna gratificación personal. Y es por eso de que aquí dice que si pedimos y no recibimos porque pedimos mal, solo para gastar en qué, dice, en nuestros deleites, en nuestros placeres, ¿verdad? Otra forma de orar equivocadamente es la falta de perdón. Si nosotros no perdonamos, no estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden, no estamos dispuestos a perdonar a las demás personas y mucho menos a uno mismo, es una manera también de orar equivocadamente, ¿verdad? Porque si nosotros no perdonamos
a los que nos ofenden, tampoco nuestro Dios dice que nos va a perdonar nuestras ofensas. Otro punto, que sería el cuarto punto, es tener conflictos en las relaciones, ¿verdad? También sería una forma de orar equivocadamente o que haya como un estorbo para nuestras oraciones. Es tener conflicto en nuestras relaciones personales o bien sea en el hogar principalmente. Si nosotros no podemos perdonar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, estamos orando, pero estamos orando de una forma equivocada porque aún no hemos ido a solventar nuestra situación con nuestros seres queridos, ¿verdad? Porque el Señor nos manda que antes de que vayamos al templo a orar, primero vayamos a solventar nuestras dificultades que hay entre familia o entre la persona que quizás tenemos un roce, ¿verdad? Una molestia. Y después regresemos a orar, ¿verdad? Y a presentar nuestro sacrificio, nuestra oración ante nuestro Dios. Otro factor importante es la falta de generosidad. La generosidad es ayudar a aquel que necesita, al menesteroso, al pobre. Y si nosotros no estamos cumpliendo con este mandamiento, este es un mandato de nuestro Dios, también afecta nuestras oraciones. Tenemos que ser bondadosos, generosos, misericordiosos como lo era nuestro Señor Jesucristo. Y entonces si nosotros tenemos cuidado con todo eso, vamos a tener una oración libre de obstáculos, sin barreras, que va a poder llegar hasta lo más alto, donde se encuentra nuestro Señor y nuestro Padre Celestial. Y aquí también hay algunos motivos comunes y cotidianos que se escabullen en nuestra vida de oración. Y es la alabanza personal. Muchas veces oramos para ser bien vistos por los seres humanos, ¿verdad? Y recibir esa alabanza personal. Otras veces también algo que nos puede estorbar en nuestra oración es querer tener fama, agarrar fama. También el amor al poder, el amor a la exhibición, el amor al protagonismo, por ser visto por los hombres. Todas estas causas pueden ser motivaciones equivocadas en nuestra oración. Muchas veces lo hacemos para ser alabado por la persona que nos escucha orar. Y esa es la motivación, es una motivación errónea, ¿verdad? O equivocada de orar. Orar también, incluso es amar el orar, pero no es señal de que la persona realmente quiera orar o de verdad conoce a Dios, ¿verdad? Podemos amar el orar, pero en realidad quizás sea una oración hipócrita, ¿verdad? Si una persona realmente conoce a Dios, va a orar. No importa lo que piensen las personas. Si en realidad conoce a Dios y cree en Dios y habla con Dios, no hay nada que le impida. Como lo hacía Ana. Eso lo podemos ver en primer libro de Samuel, capítulo 1, y sus versos 12 en adelante. ¿Verdad? ¿Cómo era la oración de Ana? Podemos verla en primer libro de Samuel, capítulo 1, su verso 12. Que mientras ella oraba delante de Jehová, dice que Elí estaba observando la boca de ella. Pero dice que Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz dice que no se oía. Pero a ella no le importó, ¿verdad? Lo que haya pensado Elí.
Elí dice que la tuvo por ebria. Incluso se lo dijo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, le decía. Pero Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y no tengas a esta tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces Elí le respondió y le dijo, ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Ana no le importó, ¿verdad? Que quizás hubieran pensado, pero ella derramaba su alma, ella oraba y únicamente movía sus labios. Entonces, estas personas sí conocen a Dios. Personalmente, ¿verdad? Tienen una intimidad con Dios muy cerca. Llevan una relación íntima con el Padre, como lo puede hacer un niño con su papá, que realmente lo ama y habla con él con confianza. Igual el creyente habla, conversa y comparte con su Padre. Y es a través de la oración, a través de la lectura, cuando nosotros también tenemos esa comunión con nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios dice, o más bien nuestro Señor Jesucristo, fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, que las personas que oran para ser vistas, dice, por los hombres, aman el orar, pero de una forma hipócrita. Buscan los lugares públicos. Algunos buscan los parques, los mercados, los restaurantes. Algo otros los hacen para ser vistos por sus familias. Y se han olvidado de hacer la oración como Dios lo manda en su palabra. Y no estamos diciendo que estas formas sean quizás malas, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos con una mala intención es lo malo. Pero la palabra de Dios aquí en nuestro texto base nos ha dicho de que debemos orar en privado, ¿verdad? Entonces el ser humano se ha olvidado de hacer esa oración en privado, como lo manda nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver aquí, podemos regresar a nuestro texto base en Mateo, capítulo 6, su versículo 5 y 6. Y cuando ores dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ores, dice aquí, ¿verdad? Se refiere a la oración personal. Y en nuestro texto base que estamos viendo ahorita, Cristo se refiere a esas dos formas de orar. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, ¿verdad? Que eso lo podemos ver aquí en Mateo 6:5. No ores como los hipócritas. Y la otra forma es cuando ores, dice, cuando ores, entra en tu aposento. Esa es la otra forma, ¿verdad? Esa es la forma correcta, podríamos decir, para llevar a cabo nuestra oración. Cuando queremos que Dios nos recompense, ¿verdad? En público. Cuando ores, entra en tu aposento. Cristo es nuestro mayor ejemplo, hermanos. Él se retiraba de todos y oraba por una hora, teniendo esa intimidad con su Padre, esa cercanía con su Padre. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 5, su verso 16. También tenemos otras referencias en Marcos capítulo 14, su verso 23. Lucas 9, 18 al 24. Y aquí podemos ver que Jesús dice que se alejaba a lugares solitarios para orar. Esto ocurría con frecuencia. Y eso aquí podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo. Muchas veces oramos, pero este tipo de oración no lo llevamos a cabo en nuestra vida diaria. No oramos en silencio, no oramos a puerta cerrada, en secreto con nuestro Padre Celestial. Deberíamos de hacer y practicar esta oración.
Lo mejor sería si agarráramos una hora de intimidad con nuestro Padre, solitos, ¿verdad? Y esto se hacía en ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se retiraba de la multitud para orar porque necesitaba tiempo a solas con su Padre. Podemos estar seguros que nosotros lo necesitamos aún más. Si Cristo lo hacía, estando Él tan cerca de su Padre, cuanto más nosotros, amados hermanos, necesitamos llevar una oración íntima con nuestro Padre. Entonces, amados hermanos, el pecado no es fallar en la oración, sino el solamente orar en lugares públicos. Y nos olvidamos de esta oración personal, a solas. Muy pocas veces lo hacemos en privado. Y Él, lo más hermoso es de que Él nos recompensará, dice, en público, que es lo mejor para nosotros. Es la mejor manera. El hombre que ora en público, hermanos, tiene su recompensa, dice la palabra de Dios, aquí en Mateo 6, capítulo 5, en su parte final. El que ora en público, dice, para ser visto por los hombres, cierto os digo que ya tiene su recompensa. Porque se hace por ser visto por los hombres y para recibir algún reconocimiento, ¿verdad? Entonces lo hacen de una manera interesada. Algunos lo hacen para recibir económicamente también, ¿verdad? Entonces ya está recibiendo su pago. Algunos lo hacen por el reconocimiento, ¿verdad? Quieren llegar a que los reconozcan por ser buenos oradores, ¿verdad? Por la elocuencia de palabras y puedan ser oídos por las personas. Todo esto es peligroso porque se cae en el orgullo. Caemos en el pecado del fariseo, ¿verdad? Que dice que amaba el orar en pie. Y el orar en pie es una buena postura. No estamos diciendo que no, porque en aquellos tiempos así se oraba, ¿verdad? Es una buena postura orar, pero el cuadro que vemos aquí cuando dice que oraba en pie, se está refiriendo al orgullo, ¿verdad? Que tenía este hombre, que es el fariseo. La arrogancia que tenía, la confianza en sí mismo. Y por supuesto que nosotros podemos orar de rodillas, hermanos. Físicamente, en la posición de rodillas, también lo podemos hacer. Pero ante todo, el doblar rodillas es estar en humildad delante de nuestro Dios. Vivir una vida de humildad delante de los hombres. Es tener reverencia a nuestro Dios también, ¿verdad? Eso es estar de rodillas, tener reverencia a nuestro Dios, tener dependencia de nuestro Dios. Eso significa estar de rodillas. Y esto lo podemos ver en Efesios, capítulo 3, su verso 14. Efesios 3:14 dice de esta manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, dice, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, el orar de rodillas es reconocerle a nuestro Dios en todos nuestros caminos, reconocerlo a Él, tener esa reverencia, tener esa humildad, esa dependencia de nuestro Padre. Ahora vayamos al segundo punto, que es la motivación correcta para orar. La motivación correcta para orar es ser oído por nuestro Dios, querer ser oídos por nuestro Dios. Y eso es lo principal que debemos hacer, ¿verdad? Que no nos importe nada más en la vida, ¿verdad? ¿Quién nos critica? ¿Quién nos juzga? Sino ante todo que nosotros vayamos en oración
y que nuestro interés sea ser oídos por nuestro Dios. Y hay 3 aspectos importantes. Y el primero es la disposición a tomarse el tiempo para orar. Tenemos que estar con la disposición, ¿verdad? De tomarnos ese tiempo para estar en oración con nuestro Dios. Tiene que existir esa buena voluntad de orar y hacerlo a solas, en privado, sin que nos mire el ser humano. Habemos muchos creyentes que permanecemos o invertimos nuestro tiempo en cosas vanas de este mundo, en asuntos cotidianos de nuestra vida, nuestros trabajos y negocios. Y algunos de los, o sea, esto, ¿verdad? Algunos de los cuales son necesarios, porque nuestro trabajo es necesario. Pero aún más necesario es estar en oración. Depender de nuestro Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante en nuestro diario vivir. Pues por causa de las preocupaciones, de los trabajos, ¿verdad? De las cosas de este mundo, salimos corriendo y ya no nos acordamos de orar. Ya no oramos a nuestro Dios. Por las prisas, ¿verdad? Por las carreras, por los afanes de esta vida. Dejamos en último plano nuestra oración. Entonces es algo que nosotros debemos analizar, evaluar cómo estamos, cómo es nuestra relación con nuestro Dios. Llevamos una vida de oración con nuestro Dios. Y esto es no solo para ustedes, esto es para mí principalmente, ¿verdad? Para que analicemos si estamos llevando una vida de oración con nuestro Dios, aparte de las que hacemos normalmente cuando nos alimentamos, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Aparte de eso, tendríamos que apartar un tiempo para estar en oración con nuestro Dios, ¿verdad? Para platicar con nuestro Dios, para decirle todo lo que necesitamos o pensamos, lo que queremos agradecerle, porque más que pedirle debemos de agradecerle todo lo que Él nos da, porque Él nos da infinitas cosas, infinitas bendiciones que el tiempo no alcanzaría para enumerar todo lo que nos da. Deleitarnos en su presencia, pero es lo que muy poco hacemos quizás, aparte de nuestras oraciones cotidianas, ¿verdad? De cada día. Tenemos que apartar mínimo 1 hora para estar en oración con nuestro Dios. El segundo punto, se requiere también un sitio o un lugar íntimo, sin interrupciones para orar. Debemos de tener un lugar exclusivo para entrar en oración, donde no nos interrumpan, donde no nos hablen, donde no oigamos tantos ruidos, ¿verdad?, que nos distraigan. Tenemos que buscar un lugar exclusivo, ¿verdad?, para orar a nuestro Dios. Otro punto importante es una relación personal con Dios, ¿verdad? Eso es lo que también nos ayuda a llevar una oración correcta, ¿verdad? A tener esa motivación correcta para orar. Esa relación personal con nuestro Dios. Una relación entre padre e hijo. Es absolutamente esencial. Él es nuestro Padre y está a nuestro alcance, como lo está un padre terrenal con sus hijos, ¿verdad? Que está al alcance de las necesidades de sus hijos. Igual es nuestro Padre Celestial. Él está al alcance nuestro. No tenemos que pagar nada, no tenemos que pedir permiso a nadie, no hay nada que nos pueda evitar tener ese contacto, esa relación personal con nuestro Dios. Solo tenemos que tener la disposición de querer entrar en comunión con nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, el motivo principal por qué orar o cómo orar es orar en privado. Porque dice que Él es el Dios que nos ve en secreto, nos va a recompensar en público,
Mateo 6:4. Vamos a ver aquí, regresemos a Mateo capítulo 6, su verso 4. Para que sea tu limosna, dice, en secreto, dice. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros llevemos nuestras necesidades, incluso nuestras peticiones, nuestras oraciones, en privado. Y Él nos va a recompensar, dice, en público. Muchos oramos a la carrera, como les decía anteriormente. No tenemos ese tiempo, ¿verdad? Para poder entrar en oración con nuestro Dios. Tenemos tantas preocupaciones en este mundo que ya no tenemos ese tiempo de orar. O que quizás sea falta de compromiso con nuestro Dios. Pero solo necesitamos un pequeño esfuerzo para entrar en comunión con nuestro Dios y pensar todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, y debemos de estar agradecidos con Él por todo su amor y por todo lo que Él hace por nosotros, hermanos. Y tendríamos una gran recompensa si nosotros practicamos esto, y tendríamos que ponerlo en práctica, amados hermanos, para poder ver los resultados de esa oración en privado. La recompensa de los guerreros de oración es bendición evidente. Dios recompensa al creyente que ora, ¿verdad?, en privado, porque dice que Él suple sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Hagámoslo así, hermanos. Si quizás usted no lo ha empezado, yo no lo he empezado a hacer, hagámoslo, ¿verdad? A tomarnos ese tiempo de estar en comunión con nuestro Dios. Y ya no tendríamos necesidad, ¿verdad?, de estar tan afanados por los bienes materiales, porque Él nos los va a dar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Esas son palabras fieles, son promesas fieles de nuestro Dios, que no podemos dudar. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos al contrario, lo hacemos a nuestra propia manera, ¿verdad? Con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios pensamientos, ideas. ¿Qué es lo que nos manda nuestro Señor? No nos afanemos, dice, por qué comeremos, qué vestiremos, ¿verdad? Si Él ya tiene el cuidado de las flores, de las aves, ¿cuánto más no tendrá ese cuidado por nosotros? Que quiere únicamente que nosotros nos acerquemos a Él. Esa cercanía, ¿verdad? Él quiere que sus hijos estén cerca de Él, que le pidamos con fe, que le pidamos con confianza, que hablemos con Él con confianza, ¿verdad? Acercaos a Él confiadamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces tendremos esas recompensas, ¿verdad?, que van a ser en público. Otra de las recompensas también sería que esas oraciones van a ser escuchadas, pero no solo escuchadas, van a ser contestadas también, ¿verdad? Veamos, ya para ir finalizando, Mateo, capítulo 21 y su verso 22. Dice el 22. Y todo lo que pidieres, dice, en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Tenemos fe de que eso es así. Creemos fielmente que esas promesas de nuestro Señor Jesucristo son fieles y verdaderas. Pero tenemos que hacer las cosas tal y como Él nos lo manda. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las recompensas cuando nosotros sabemos orar, ¿verdad? Nuestras oraciones son escuchadas y respondidas, contestadas. El creyente que ora se convierte en un verdadero intercesor también. Entonces también tenemos la libertad de poder ir a orar por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, porque lo hacemos con todo nuestro corazón y en humildad, ¿verdad, hermanos? Entonces, esa es la enseñanza de esta preciosa hora. Yo creo que yo en lo personal he aprendido bastante, y debemos de tomar nota, ¿verdad?, de lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo.
Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre dice que lo ve en secreto, te recompensará en público. Esperando que podamos meditar en esta reflexión, mis amados hermanos, y podamos volver a revisar nuestros textos, ¿verdad? Para que podamos comprenderlo de la mejor forma y podamos llevar una oración que pueda ser escuchada, ¿verdad? Por nuestro Dios. Una oración correcta, que la motivación de orar sea correcta y no que sea una oración incorrecta, ¿verdad? No, sino lo que deseamos es que nuestro Padre nos escuche cuando nosotros tomamos el tiempo para orar, ¿verdad? Entonces, este ha sido el mensaje de esta preciosa hora, esperando que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes, amados hermanos. Les envío un abrazo muy fuerte desde aquí de mi país, Guatemala, y que el Señor continúe bendiciendo su vida. Paz a vosotros, amados hermanos.